Buenas tardes. Bueno, a todos los que nos están escuchando, tengo el agrado de presentar a Sergio Frugoni, escritor, docente, tallerista, dicta también seminarios de escritura y lectura. Así que bueno, como charlábamos antes de empezar con el vivo, le decía que soy una fanática exclusiva de él también, y esto también va por ese lado de la escritura que me llevó a leerlo no solamente en el instituto, sino también en la vida personal. Así que, hola Sergio, un gusto tenerte. Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con vos. Gracias a vos. Bueno, Sergio, me gustaría que te presentaras formalmente, porque si bien yo ya babosa, yo empecé a decir todo lo que yo pienso, me gustaría que vos te presentaras. Bueno, qué difícil. Siempre es difícil presentarse uno mismo. Pero bueno, yo soy profesor de letras, de literatura. Estudié en la Universidad de La Plata. Nací en Tandil hace 47 años. Y estudié, como les decía, letras en La Plata, y muy rápidamente encaré por el lado de la educación, de la docencia, que es algo que me interesa mucho, la educación, y la lectura y la escritura en contextos educativos. Y bueno, en paralelo, bueno, siempre escribí y estuve conectado con la literatura. Y bueno, hace poquito publiqué un libro de cuentos que se llama Los Efectos, mi primer libro de cuentos, y es digamos, mi relación con la literatura desde un lado que no tiene que ver con la docencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas dos vías están como entrelazadas y nada, forman parte de la persona que soy. ¿Cómo empezó tu trayectoria, Sergio, en cuanto a la educación y en cuanto a las letras, como una ayuda a los docentes? Porque también te comentaba, y muchos de mis compañeros también, que estudiamos mucho de apuntes, si se quiere, de tus libros, y que los propios docentes nos hicieron llegar. ¿Cómo surgió Sergio Frugoni y el estudio a las letras? Bueno, a mí pues el libro que te referís es un libro que se llama Imaginación y Escritura, es un libro del 2006, que yo escribí después de unos años de estar en contacto con una tradición muy rica en Argentina del taller de escritura y de la escritura pensada desde la perspectiva didáctica, ¿no? Yo venía trabajando en eso, venía trabajando en la Universidad de La Plata con algunos compañeros alrededor de algunas cuestiones educativas de enseñanza de la lengua y de literatura, y me parecía que había algunas preguntas interesantes para hacer sobre el lugar de la escritura literaria en la escuela, ¿no? Especialmente en la escuela secundaria, ¿sí? Que por lo menos ahí, en esos momentos, finales del 90, principios de los 2000, a mí me parecía que era un área vacante, ¿no? Era algo sobre lo que no se estaba diciendo mucho, no se estaba pensando. Podríamos decir que ahora ya hay un recorrido hecho, ¿no? Y la escritura literaria en la escuela pareciera que tiene ya como unos desarrollos más interesantes, estamos como en otro escenario, ¿no? Pero en ese momento yo me encontré con los trabajos de Maite Alvarado, que me parece que es una referencia en el tema, y una mirada de la escritura en la escuela que apostaba a la imaginación, que apostaba a la invención, como le llamaba ella, ¿no? Pero corriéndose de una idea romántica de la creatividad, ¿sí? No, podríamos decir que la escritura literaria en realidad no depende tanto del talento y de la inspiración, sino de crear situaciones interesantes, productivas, ricas, para que las personas puedan escribir y en ese tránsito por la escritura reflexionar sobre la lengua, sobre la literatura. Ese es el camino que a mí me interesó y en el que todavía estoy como involucrado por ir pensando otras cosas, pero digo, para resumir, la potencia de la escritura literaria en términos de aprendizajes y en términos también de vínculo educativo. Y esta influencia que tuviste tanto, porque leí de Gloria Pampillo también, Maite Alvarado,
son personas que te acompañaron también en este gran proceso de pensar al escritor en la secundaria. Sí, sus libros en realidad, porque bueno, yo no, a ellas no las conocí, pero bueno, ese es el efecto que tienen algunos libros, ¿no? Cuando uno se encuentra, y cuando uno está involucrado en la docencia, en la educación, sea en la formación, o sea en el trabajo como docente, de golpe uno encuentra autores, autoras que te marcan una línea y te ayudan a pensar cosas que por ahí uno las tiene como intuiciones o inclusive como expectativas un poco difusas, ¿no? Digo, unas convicciones de que es importante escribir literatura, pero de golpe hay autores que lo articulan de una manera que vos decís, ah, mirá, yo no había pensado esto, y te abre una puerta para pensar de nuevo. Eh, a mí me parece que, en general, ¿no? Digamos, en cualquier ámbito de la vida, pero en la pedagogía, a los que somos docentes y nos preocupamos por esto, todos tenemos algunos autores que decís, bueno, me abrieron la puerta a pensar la educación de otra manera, de una manera en que yo no lo había pensado, ¿no? Y que a veces que te meten en un quilombo, ¿no? Porque hay cosas que uno se empieza a pensar y te cambia la idea de vos como docente, de los pibes, de lo que haces en el aula, ¿no? ¿Y cómo lo tomaron tus alumnos? Porque más de una de de tus ideas que llevaste a tus libros, los tuviste que llevar a experiencias, ¿no? ¿Y cómo lo viste vos desde el lado de afuera, digamos? A mí me parece que hay como por lo menos en mi experiencia, dando cursos de capacitación, seminarios o talleres en todo el país, creo que hay un piso de acuerdo entre los que somos docentes de lengua y literatura en la secundaria, ¿no? Hay un acuerdo en la confianza, en la imaginación y en la escritura literaria en el aula. Me parece que ese es un piso ganado. Yo tengo la impresión, por ahí hablando con colegas de otros países, que eso también es una diferencia de nuestra propia tradición en la Argentina. Me parece que también en Argentina la tradición de los talleres literarios, de los talleres de escritura más allá de la escuela es muy poderosa, muy fuerte, ha dejado mucha marca, ¿no? Hasta uno podría decir, recién hacía como un pequeño raconto histórico, ¿no? De los 2000 para acá, y en los últimos años ha habido una explosión de talleres literarios, ¿no? No sé qué pasó en Chaco, pero uno ve en muchos lugares del país que explotan los talleres literarios, inclusive talleres a distancia, ¿no? Quiero decir, hay un piso, ¿no? de confianza en la escritura literaria que yo creo que también está en la escuela. Las preguntas empiezan a aparecer cuando esta confianza se choca o necesita dialogar con las lógicas escolares, ¿no? Con la lógica de la evaluación, con la lógica de los contenidos a enseñar. Y ahí hay preguntas que yo creo que son preguntas interesantes y complejas para hacer. No hay que esquivarles del bulto, digamos, de preguntas. Eh, Cómo evaluar un texto literario escrito en el contexto de una clase, ¿no? Cómo se articula la escritura con los saberes de la gramática, por ejemplo, ¿no? Cuestiones que son bien interesantes y no están resueltas para nada. Yo creo que ahí hay una punta abierta para seguir pensando seriamente eso eh, dentro de la escuela. Esto de vallas y trampolines, ¿no? De ir también viendo esas situaciones donde uno puede aprovechar como docente para que el alumno escriba. Y te hablo también desde el lado de, yo también tallerista, eh, gracias también a tus escritos, a todo lo que la influencia que tuve de tu parte también cuando estudiaba, y aprovechar esos momentos donde el chico va a escribir, es decir, todo momento es oportuno y muchas veces el docente deja pasar. También eso de las vallas de tenés que leer tales libros por la obligación, lo pasé y hoy siendo docente es como, bueno, tengo la libertad de poder elegir lo que yo quiero leer o tener la influencia de otros escritores. ¿Cómo llegar al alumno? ¿Vos pudiste, tenés alguna experiencia con alguno de esos, con algún chico eh, en cuanto a la literatura, en cuanto a, profe, me gusta lo que hace, quiero ser como usted?
quiero escribir con estas técnicas, porque sé que muchos de tus libros incluyen técnicas de escritura, maneras de abordar esto también. No, sí, claro, claro. Hay cantidad de experiencias mías, de colegas, ¿no? En donde de golpe, un relato que a vos seguramente te va a resultar muy familiar, ¿no? Ese chico, esa chica en el aula que de golpe no está en otra, o no conecta con la materia, o no cumple con los trabajos, o tiene una reacción como muy reactiva con el aula, pero de golpe frente a una situación de escritura literaria, conecta, ¿no? Ese es casi como es parte de los relatos que circulan entre los docentes, ¿no? O fuera de la escuela, ¿no? Yo he tenido como muchas experiencias, por suerte he trabajado mucho en contextos socioeducativos, ¿no? En programas más allá de la escuela. Y, y es casi te diría como, me he cansado de ver situaciones de chicos y chicas que dejaron la escuela o tienen relaciones difíciles con la escolarización y que de golpe la escritura literaria es un camino para conectarse con algo de las ganas de saber, de las ganas de vincularse con los otros, con otros pibes, ¿no? Chicos a los que se los ha marcado, ¿no? Con la etiqueta del fracaso escolar, pero que de golpe en espacios socioeducativos responden y hacen proyectos interesantes, ¿sí? Ahí la escritura literaria y el arte en general eh, tienen una potencia que, yo insisto, hay que tomarse más en serio. ¿Y cómo fue tu participación con otros docentes de otros países eh, en cuanto a este libro? ¿Qué bienvenida tuvo? Bueno, eso es un poco, a veces es sorprendente. Una vez, ¿cuándo fue? Creo que hace un par de años, estaba caminando por Bogotá, había tenido la suerte de viajar, ¿no? A Bogotá, y me meto en una librería y en una mesa, ¿no? Donde había libros, aparece mi libro, ¿no? Y por esas razones, esas suertes del destino, ese libro anduvo por Colombia y he tenido como muchas respuestas muy interesantes, ¿no? A distancia, ¿no? Con colegas sobre todo de Colombia, que lo han usado en tesis, en investigaciones, en tesis de licenciatura, maestría. eh, por alguna razón, en Colombia hay como mucho interés sobre esta línea de trabajo con la invención. Eh, bueno, discusiones, conversaciones con colegas de España, de México también. Me parece que hay una red de docentes que estamos como pensando cosas parecidas y que tenemos el corazón puesto en la escuela pública, pero al mismo tiempo creemos que hay cosas que transformar en la escuela pública para hacerla más inclusiva, para generar mejores aprendizajes, ¿no? Y que apostamos a que problematizar la imaginación y la creatividad en la escuela es un camino, ¿no? Un camino potente. Y el joven en relación con la escritura, ¿cómo lo ves hoy en día? Eh, vos seguramente lo conocés y vos sos muy joven también y lo habrás escuchado mucho también en tu generación, ¿no? Que hay como unos lugares comunes o prejuicios respecto de cómo los jóvenes están poco interesados en la escritura, en la lectura. Y, si uno, digamos, tiene agudiza la mirada, digamos, y empieza a ver otras cosas más allá de las cuestiones que a veces miramos excesivamente los adultos, ¿no? La normativa y todo eso, ¿no? Hay una cantidad de experiencia con el arte y con la literatura de chicos por fuera de la escuela, ¿no? Desde los grupos de discusión y de reescritura de textos, ¿no? Digamos, al estilo de las creepypastas, ¿sí? Eh, hasta la conexión
chicos y chicas con la poesía y con la literatura, viva la música, el hip hop, bueno, cantidad de experiencias que, que hay que mirarlas como con más interés y seriedad, ¿no? Porque están ahí. Y hablando de grupos y demás, si no me equivoco, estuviste involucrado en un grupo llamado Graphene. En realidad, yo no, porque ese es un grupo de la década del 70 y yo no había nacido todavía. Pero es parte de esta tradición, ¿no? Es una experiencia. No sé, o sea, es decir, siguió un tiempo y... Bien. Claro, claro, fue un grupo de principios de los 70, una experiencia que se dio en la Universidad de Buenos Aires con grupos de profesores y docentes y estudiantes de ahí que se reunían a producir consignas y escribir, y fueron los primeros que instalaron esta idea de la consigna de escritura, ¿no? Y de la idea de pensar la consigna como un desafío, y como un desafío que se autoproponían para escribir, ¿no? Y ahí estaba también Oulipo, y toda una tradición ya más conectada con la literatura, el sentido de que para escribir necesitamos disparadores, pretextos, ¿no? Inclusive absurdos, pueden ser como ridículos, ¿no? Hay una consigna famosa de Graffey, ¿no? Escribir un texto dorado en sus puntas, ¿no? ¿Qué corno es un texto dorado en sus puntas? Bueno, ese era el desafío eh, para provocar la escritura, pero que digo, volviendo a lo que decía al comienzo, que partía como de una confianza en que cualquiera puede escribir literatura, siempre y cuando haya un buen disparador, ¿no? Y corriéndose de miradas más normativas respecto de la buena o mala literatura. Estaban como en ese plan y abrieron un camino interesante que, bueno, yo soy parte de esa historia también, pero porque leí sus libros, ¿no? Como tantos otros colegas. Y con respecto a tu vida como escritor de literatura, en este caso con tu libro Los Efectos, eh, ¿qué nos tenés para contar acerca de eso, digamos, cómo empezó este revoloteo de ideas? ¿Ya los tenías preparados hace mucho tiempo? ¿Cuándo lo publicaste? Me gusta mucho que uses la palabra revoloteo de ideas, porque yo tengo, por lo menos, tuve experiencia con la literatura, ¿no? Que cada cual tendrá la suya. A mí mi vínculo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con ideas que están revoloteando y, y se anotan, tengo cuadernos, ¿no? Con pequeños argumentos, con frases, con semillas de ideas que tienen por ahí 10 años, ¿no? Y que están ahí dando vueltas, y yo como las estoy trabajando. Tengo también algunos libros de poesía que están ahí metidos en un cajón y les sigo dando vueltas, ¿no? Eh, y con en el caso de este libro, eh, bueno, ahí aparecieron 7, 8 cuentos, ahí a partir de, como te digo, de estos revoloteos, que empezaron a tener forma, que los estuve trabajando, con otros lectores, que me iban como acompañando, haciendo devoluciones, y bueno, y tuve la suerte de que la editorial Queja, una editorial independiente de acá de Buenos Aires, que tiene un catálogo hermoso, ¿no? Hermoso, Queja sin U, Q-E-J, Queja, catálogo hermoso. Eh, Tuve la suerte de que lo publicaran y bueno, he tenido como linda recepción de ese libro. Y con respecto a tus lectores, en este caso con este último libro, ¿tuviste alguna crítica en este caso? Bueno, vamos a hablar de las críticas constructivas, ¿no? Con respecto a los efectos. Sí, 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 salieron varias críticas publicadas en varios medios y, y yo valoro muchísimo el trabajo de los críticos, cuando lo hacen en serio, y inclusive cuando hacen críticas duras, me parece ese el trabajo también de los críticos, ¿no? Eh, eh, y tuve la suerte de que varias personas leyeran el libro, las presentaciones también, y hicieran algo que siempre
como muy lindo para los autores, ¿no? Que te devuelvan algo que vos no pensaste de tu propio cuento, ¿no? O que lean ahí una trama que no estaba, ¿no? Que no estaba en mi idea, por lo menos, ¿no? Una unidad que estaba ahí. Eh, en varios de los cuentos hay, sin que yo lo busque, ¿no? Hay como una zona del paisaje argentino, ¿no? Del campo, pero también el mar, pero también el sur, que yo no tenía registrado, y a mí me gustó, me interesó que en este caso una crítica, Flora Bronsky, que tiene Twitter y es una genia tuiteando también, pero es una gran crítica cultural, marcara como el trabajo con la geografía argentina, bueno, insisto, ¿no? Como pasa con los buenos críticos que te devuelven algo sobre tu mismo texto que vos ni siquiera pensaste, y entonces lo volvés a leer y decís, ah, mirá, qué interesante esto que se me coló acá de algún lado, sin que yo lo supiera. Y para escribir estos libros, ¿utilizaste alguna de tus propias técnicas de escritura? Es muy buena la pregunta. Eh, eh, no sé si directamente una consigna, aunque a veces sí, a veces sí, pero más con poesía, ¿no? A veces con poesía, a veces tengo como algunos materiales dando vueltas ahí, y, por ejemplo, hace un tiempo que vengo como trabajando, tengo una serie sobre nadar en piletas, ¿no? Me gusta mucho nadar y el agua, estoy como muy conectado con eso. Entonces, tengo una serie de poemas sobre la natación, ¿no? Y en uno de los poemas no le encontraba la vuelta, estaba ahí como algo que no me cerraba, ¿no? Eso que dicen, ¿no? Que uno escribe con los ojos y corrige con el oído, ¿no? Y estaba corrigiendo y no me sonaba, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo con esto, y dije, bueno, este poema va a tener la forma de una pileta, ¿no? Es una consigna hasta medio absurda, ¿no? Porque a este tipo se le ocurre escribir un poema con forma de pileta? Bueno, ese es el tipo de desafío de la consigna que me parece interesante, ¿no? Ponerse una restricción que en este caso me funcionó, y la necesidad de encontrarle la cuadratura, ¿no? Hizo que el poema mejorara, ¿no? Sacó algo de mí que sin la consigna no hubiese funcionado. Después, en el caso de los cuentos, es más, son más pequeñas notas que yo voy como semillas, ¿no? Como pequeños núcleos, inclusive más del orden poético, ¿no? Que yo voy anotando, ¿no? Un gaucho en el siglo XIX, perdido en las Malvinas, escapándose de una partida de bandidos que lo corre para matarlo, y se encuentra con una india, ¿no? Hay esa idea, ¿no? Y esa idea casi como visual, casi cinematográfica, que me aparece, la anoto, y después empiezo a trabajar sobre esa idea, ¿no? Daniel Moyano, un escritor que a mí me gusta mucho, le hablaba de la nebulosa, ¿no? Que él cuando empieza a escribir de una nebulosa y se mete en esa nebulosa. Y a mí me da como mucho placer, ¿no? Hacer eso, perderme como en esa nebulosa, y encontrar algo ahí que yo sabía que estaba. ¿Y cómo es el día? ¿Cómo comienza el día de Sergio? Digamos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la escritura, a la lectura, a la investigación? ¿Cómo es tu día normal? Bueno, viste que ahora estamos, digo, en pandemia y cuarentena, los días normales se volvieron como bastante anormales, ¿no? Estamos mucho tiempo metidos en nuestras casas. eh, yo usualmente doy clases, básicamente, trabajo, viajo, voy a la universidad, doy clases en muchos lugares, ¿no? Eso me gusta mucho, me gusta mucho la docencia, mucho, doy talleres, eh, estuve trabajando en contextos de encierro también, entonces mi día siempre es afuera de mi casa, ¿no? Y después encuentro lugares y tiempos para escribir y leer. Ahora se me invirtió eso, ¿no? Estoy trabajando mucho con la computadora, y estoy mucho en casa, y sí, tengo como algunas rutinas, ¿no? Las mañanas siempre son de lectura, de escritura, ¿sí? Las mañanas me gustan, ¿sí? Mañana, mate, ¿no?
Después, bueno, a la tarde empiezan las clases virtuales, grabar, ¿no? A prepararlo, tenerlos vivos, bueno, todo eso que estamos haciendo los profesores a distancia. Eh, Así que sí, sí, nada raro, digamos, ¿no? Bueno, Sergio, me gustaría que le dieras, siempre le pido esto a los escritores con los que charlo, algún consejo a los jóvenes, ¿sí? En cuanto a la escritura, a los jóvenes que están empezando en este camino, ya sea a estudiar la carrera en lengua, literatura, o con la necesidad, ¿sí? Porque siempre digo que es una necesidad de escribir, de ser escritores. Uf, no sé si me gusta mucho dar consejos, la verdad. No sé, pero puedo hablar, digamos, de mi experiencia y de la experiencia de muchos chicos y chicas que conocí a lo largo de mi vida, que les interesaba escribir o tenían como un interés con la literatura, y es no quedarse solos con lo que escriben, ¿no? Solos o solas con lo que escriben, ¿no? Mostrarlo, encontrar redes así de amistad, de afinidad literaria, ir a talleres. Yo creo mucho en tener las cosas en movimiento, ¿no? Y me parece que con la escritura, eh, me parece que primero hay que escribir y después pensar. Ese sería como mi consejo, ¿no? Escribir, mostrar, poner a circular, y después de todo eso va apareciendo algo y uno va encontrando como una voz propia, pero que siempre es una voz en diálogo con los demás. A mí personalmente, la gente con la que trabajo, los amigos, amigas, los maestros, han sido fundamentales para mi propia experiencia con la literatura. Yo no tengo una experiencia de soledad con la literatura, una experiencia con otros, con otras, y me parece que armar esas redes amorosas alrededor de la literatura es como muy importante. Después te hace bien a la vida, ¿no? Bueno, Sergio, por último me gustaría que le mandes un saludo a todas mis profesoras que nos van a escuchar seguramente o nos están escuchando de Kitiripi, que me dieron para estudiar todos tus materiales, así que, y gracias a eso también te conocí y también te mando un saludo grande y gracias por este momento que me has brindado. Bueno, un saludo enorme para las profesoras de Daniela, profesoras ahí inconscientes que andan poniendo a circular mis libros. Les agradezco mucho y bueno, un gran abrazo para vos, Daniela. La verdad, un gusto y muy linda, muy linda esta charla. Y bueno, seguimos en contacto con todos ustedes. Un abrazo. Chao, chao.